Hola, vamos a ver ahora el espectro electromagnético. El espectro electromagnético prácticamente se le llama a este diagrama en el cual están manejados todas las frecuencias de las diferentes ondas que existen en el universo. Y están, en este caso, las ondas más largas, por ejemplo aquí 10 a la 4 correspondería a 10.000 ciclos por segundo, y va progresivamente hasta que son frecuencias muy altas, por ejemplo esta que son 10 a la 20 ciclos por segundo. Las ondas están pues formadas con mayor energía y el tamaño de lo que es la amplitud de onda es demasiado corta. Las ondas de radio prácticamente para la cuestión de salud pudieran manejar que a nosotros no nos hacen daño, al menos todas las primeras, porque son ondas con poca energía y estamos de pronto expuestos a ellas y no nos hacen daño. Dentro de las ondas de radio están clasificadas ondas cortas, las ondas de televisión y las microondas, que de pronto estas sí nos hacen daño por la cuestión de generación de altas temperaturas, y hay quienes la relacionan de pronto con que son cancerígenas. El infrarrojo, la luz visible, que nada más es el rango que nosotros podemos percibir con nuestros ojos, la luz ultravioleta, los rayos X, que son capaces de atravesar cuerpos delgados como cartones, madera, la piel, y los huesos en este caso quedan pintados sobre una placa fotográfica. Los rayos gamma, que son radiaciones mucho más fuertes, y a eso sí hay que estar, bueno, desde aquí prácticamente hay que estar protegidos de todas ellas. Hay otros todavía que le llaman rayos cósmicos, pero ya entran en categorías un poquito más desconocidas. En el caso del espectro electromagnético, pues lo vamos a manejar con lo que está aquí a ver arriba, serían las frecuencias, ciclos sobre segundo, y lo que está en rojo correspondería a las longitudes de onda, aquí están expresadas en metros. Bueno, vamos un poquito atrás en la historia para conocer esto. En el caso de Rutherford, prácticamente plasmó o se imaginó el átomo como un sistema solar, en el cual el núcleo representa, hagan de cuenta, como si fuera el Sol, y los electrones que están girando en diferentes órbitas, los electrones. Por ejemplo, aquí yo hice este esquema. En la primera órbita nada más tienen 2 electrones por ley, en la segunda 8 y en la tercera tiene 2 también, entonces el total serían 12, correspondería al manganeso, pero aplica para cualquier átomo. Cabe señalar que aquí en el núcleo está concentrada prácticamente toda la materia. Se establece que un electrón comparado con un protón o con un neutrón que están en el núcleo es nada más 1 sobre 1823 veces más pequeño. El electrón está muy pequeñito, prácticamente es una cantidad despreciable de materia y está concentrado acá en el núcleo. También existe una especie de fuerza gravitacional, le llaman campo, en este caso hay un campo eléctrico, y existe también un campo magnético que mantiene a los electrones girando alrededor. Nada más que a diferencia, por ejemplo en el caso de la Tierra, dura 365 días y 6 horas para darle una vuelta alrededor del Sol. La Luna alrededor de 28 días, etc. Y en cambio aquí son velocidades exageradamente grandes, cercanas a la velocidad de la luz. Entonces están moviéndose aquí los electrones. Rutherford se lo imaginó así, pero viene Bohr. En este caso Bohr, aparte
de que se apoyó en el modelo atómico de Rutherford. Él, a su modelo atómico, lo manejó con diferentes niveles de energía, en donde lo que yo manejé hace ratito como una órbita es un nivel de energía, aquí otro nivel de energía, otro nivel de energía, etc. ¿Sí? Hay elementos químicos, por ejemplo el uranio, que tienen muchísimas órbitas, muchísimos electrones, y son mucho más complejos, y de alguna manera esos se están desintegrando. Serían los elementos radioactivos. La cuestión es esta: Bohr postuló su modelo atómico, pero en base a estudios de otros científicos de su época. Nada más le voy a agregar aquí que Bohr fue merecedor del Premio Nobel de Física en 1922. Premio Nobel de Física. Y le dieron otro premio después en 1957 que se llama Átomos para la Paz. Ese otro premio se le dieron en 1957. Generalmente le ponemos aquí las fechas de nacimiento y de muerte, pero ahora lo puse como Premio Nobel y el Premio Átomos para la Paz. Bohr se respaldó en estudios como el siguiente. Hay un científico también merecedor de Premio Nobel, apellidado Planck, y él se ganó o fue merecedor del Premio Nobel de Física en 1918. Y él postuló lo siguiente: decía que la energía era directamente proporcional a la frecuencia que tiene la onda emitida por los electrones, o las frecuencias que existen en los diferentes niveles de energía. Date cuenta aquí que está desprendiendo una cierta energía. Dice que la energía es proporcional a la frecuencia. Luego, ya con más bases, se estableció lo siguiente: la energía es igual a H por la frecuencia. Así. Entonces, para manejarlo como igualdad se hacen ajustes, ajustes analíticos, y se experimenta de tal manera que se cumpla la igualdad. Y a la letra H, bueno, le voy a poner todas las letras. La E está representando energía que existen en los diferentes niveles o en las diferentes capas. La energía, la H, es una constante que se llama constante de Planck en su nombre. Y la V, frecuencia. En el caso de la constante de Planck, vale 6.6256 por 10 a la menos 27. Las unidades son ergios, que de pronto no se utilizan mucho, ergs por segundo. Entonces, el modelo atómico de Bohr maneja que existen diferentes niveles de energía. A la diferencia entre esos niveles de energía, lo voy a manejar así: la diferencia en la energía es la energía que existe en un determinado estado. Aquí voy a hablar de una de las capas o de las órbitas, estado 1, menos la energía en el estado 2. A esa diferencia de energía entre un nivel y otro, Planck le denominó cuantos. Entonces manejamos como un cuanto de energía a la diferencia que existe entre nivel y nivel, o entre órbita y órbita. Otro científico de la época
y que hizo estudios sobre esto fue Albert Einstein. Voy a poner aquí nada más así como paréntesis. La fórmula de Einstein dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Vean que hay una cierta similitud con esto. Einstein manejó lo siguiente. Le decía que si, por ejemplo, a este electrón que está en la órbita, una órbita externa, aclaro que los electrones que tienen, que están más cercanos al núcleo, son los que tienen más energía. ¿Sí? Los de las capas internas tienen más energía, los de la capa externa tienen menos energía. Entonces, si se le irradiara una cierta cantidad de energía correspondiente a un cuanto, se pudiera lograr que un electrón saltara hacia una órbita interior. Y incluso el salto se llama un salto cuántico. ¿Qué pasaría si se fuera un electrón hacia esta capa? Alguien pudiera manejar. En la primera órbita nada más hay 2 electrones, en la segunda 8. Pero si llegara a este, prácticamente llegaría como intruso y habría 9. Entonces, la naturaleza de alguna manera está notando ahí que no es lo correcto, o no es el estado basal, el estado normal. Lo que haría es que quizás lograran que esté ahí unas, no sé, milésimas, centésimas de segundo, sean prácticamente de inmediato, la volvería a rechazar, ¿sí? Llega y por cuestiones de estabilidad del átomo volvería a rechazar. Si aquí se le agregara un cuanto de energía, lograría que se meta, pero casi de forma instantánea lo vuelve a arrojar. Cuando recibe la energía, se dice que es una absorción de energía. Y cuando vuelve a sacar esa energía que había absorbido, la vuelve a soltar y le vamos a llamar emisión. Ocurre una emisión. Una emisión de energía. ¿De cuánto? Obviamente tendría que ser la misma. Nada más que aquí, en el caso de la partícula se maneja que es hagan de cuenta que es un destello luminoso, y a ese destello luminoso, o a esa luz, se le llama fotón. Dice que se desprende un fotón de energía. Si alguien dijera un cuanto de energía y un fotón de energía, ¿es lo mismo? Sí. Nada más que el fotón, de acuerdo al nombre, sería como una chispita, una luz que se manifiesta como una luz, ¿sí? Al momento de que ocurre ese fenómeno. Entonces Bohr, apoyado en los estudios tanto de Planck como de Einstein, postuló su modelo atómico y habla de niveles definidos de energía. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo les manejaba que, por ejemplo, aquí yo le puse una flechita, pero vamos a suponer que se desprenda una energía, y esa energía sería así en forma de ondas, ¿sí? Hay una teoría que se llama teoría de la dualidad, que dice que en este caso las partículas subatómicas se mueven, tienen un movimiento tanto de onda como de partícula. A eso de dos cosas le llaman dual. Incluso hay quienes manejan que se lleva a cabo en todos los niveles. Por ejemplo, lanzan una pelota, le dan un balonazo, dan un tiro con el balón. No se mueve así exactamente, por ejemplo, como parábola. En realidad tendría que llevar un cierto movimiento así en zigzag, como onda. Nada más que pues, no lo percibimos. Se percibe cuando las partículas son muy pequeñas. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora
concentrarlo aquí sobre lo que son las ondas. Tengo un diagrama de una onda en donde la altura va a estar la energía y la dirección del movimiento nos va a dar el tiempo. A la parte más alta de la onda se le va a llamar cresta. Y esta sería otra cresta. ¿Cuántas crestas tendría? Pues generalmente correspondería al número de ondas que se formen. Crestas. A los puntos que van aquí donde se cruza con el eje les vamos a llamar nodos. Ahí sería un nodo, etc. Y a la parte más baja le vamos a llamar valle. Sería un valle, aquí sería otro valle. Y se manejan algunos conceptos como el siguiente. Si yo quiero saber cuál es la distancia entre una cresta y otra cresta, a eso le vamos a llamar longitud de onda. Entonces la longitud de onda es la distancia entre dos crestas seguidas de una onda, longitud de onda. Generalmente las medimos o se miden en nanómetros. Nanómetro sería por 10 a la menos 9 metros. Fíjense, a la menos 3 serían milímetros, a la menos 6 micras y a la menos 9, hagan de cuenta que todavía sería la millonésima parte de un metro, a la menos 9. Son pues longitudes de onda muy pequeñitas. Entre más pequeñitas sean es porque llevan mayor energía, porque tienen una frecuencia más alta y serían los que están situados acá a la derecha. En otras palabras, son las más peligrosas por la energía que tienen. Nos pueden dañar nuestros tejidos y de alguna manera provocarnos cáncer u otras deformaciones. Bueno, otro concepto a utilizar va a ser el de la frecuencia. Lo representamos con la letra F. La frecuencia es el número de ondas, o a veces lo manejan como el número de ciclos que se forman por unidad de tiempo. En este caso por segundo, número de ondas por segundo. Otro aspecto que se va a manejar aquí es el de la amplitud. Bueno, la amplitud lo voy a poner aquí en el dibujo. La amplitud sería la distancia que existe aquí de la parte central de la onda hacia una cresta o hacia un nodo, puesto que tienen una cierta simetría. El valor de acá es igual al valor de acá. También alguien diría, ¿y la longitud de onda podrá ser de valle a valle? Claro que sí lo es, así. ¿Vale? Son las mismas distancias. Otro concepto va a ser el periodo, que correspondería a el tiempo en que se forma un ciclo o una onda por unidad de tiempo. Entonces, todos estos conceptos nos van a ayudar para determinar las características que tienen las ondas. Aclaro que las más sofisticadas, peligrosas, etcétera, son los rayos X, ¿sí? Estos rayos gamma, los rayos cósmicos, pues, se generarían más a nivel de los viajes espaciales, etcétera. Vamos a poner énfasis en la parte del espectro electromagnético que corresponde a lo visible, que es lo que podemos percibir a través de nuestra vista. Nada más se puede percibir de 4.3 al 7 por 10 a la 14
y todo lo demás hacia la derecha y hacia la izquierda, nosotros no somos capaces de percibir. De ahí que se hayan ideado algunos instrumentos ópticos sensibles a ese tipo de radiaciones. Bueno, algunos son ópticos, algunos son térmicos, algunos cromatográficos, etcétera, en el cual se perciben las demás radiaciones. Nosotros nada más podemos percibir esto, de 4.3 a 7 por 10 a la 14. Y aquí hablaría de la frecuencia, de los ciclos por segundo. En el caso de lo que es la longitud de onda, nada más podemos percibir de 700 a 400 nanómetros, que les decía que es por 10 a la menos 9. Entonces el rango de percepción del humano de ese tipo de radiaciones es realmente muy limitado. Se necesita la instrumentación o aparatos sofisticados para detectar todos los demás tipos de radiaciones. Entonces me enfoco aquí en el visible y vamos a analizar lo siguiente. Si habláramos de una fuente de luz, en este caso luz blanca, se hace pasar a través de un lente con determinada curvatura, se llama lente colimador. Lo que va a hacer es enfocar la luz, la va a hacer pasar a través de una rendija. La rendija se supone que es una tirita donde está perforada, por aquí pasaría la luz y la luz va a topar en un prisma, va a chocar sobre un prisma. El prisma lo que tiene dentro de sus propiedades o características es que la luz blanca la puede descomponer en los colores del arco iris, fenómeno que hemos visualizado, por ejemplo, en una pecera, a veces que hay agua, que hay vidrio, o cuando llueve, que vemos el arco iris, ¿sí? Lo que se hace es separar los colores en un espectro que es visible para nosotros. Los colores son violeta, verde, amarillo, anaranjado, rojo. Cada uno de ellos con sus diferentes longitudes de onda, característicos, ¿sí? Alguien pudiera decir, ¿esto de qué nos sirve? Es muy importante conocerlo porque dependiendo de los elementos químicos, de las configuraciones que tengan, de los átomos que tienen diferentes energías y diferentes longitudes de onda, y gracias a ellos los podemos identificar. Por ejemplo, si aquí la fuente de luz, en vez de ser luz blanca, fuera una lámpara de sodio, en el caso del sodio, aquí nos daría un color anaranjado nada más, porque está dentro de este intervalo, ¿sí? Si habláramos de, por ejemplo, alguna fuente que fuera originario a través de oxígeno, que se pudiera visualizar una lámpara de oxígeno, se supone que lo veríamos azul, ¿sí? Gracias al oxígeno visualizamos el mar así azul, el cielo lo vemos azul, etc. Si fuera aquí mercurio, si fuera una fuente de luz originada por mercurio, lo veríamos también aquí en una coloración un tanto entre azul y morado, ¿sí? Aclaro, por ejemplo, que las lámparas de sodio y las lámparas de mercurio generalmente son las que se utilizaban o se utilizan en algunas ciudades todavía para el alumbrado público, ¿sí? Unas medias anaranjadonas y otras más azules. Miren, vamos a sacar la frecuencia de la luz partiendo de la siguiente información. Primero, la frecuencia de la luz roja. La luz visible de color rojo tiene una longitud de onda de 700 nanómetros. Aquí está especificado, 700 nanómetros. A la velocidad de la luz, ¿cuántas oscilaciones pasan por un punto dado en un segundo? En otras palabras, nos están preguntando la frecuencia. Entonces, voy a utilizar esta formulita.
La frecuencia, bueno, generalmente la frecuencia la representamos con la letra F. Cuando hablamos de aspectos físicos relacionados con movimiento ondulatorio, por ejemplo con el sonido, que son ondas más grandes. Y cuando se utilizan ondas muy pequeñitas, se utiliza esta, que es como una V. La formulita que vamos a utilizar es esta. La frecuencia va a ser igual a la velocidad de la luz entre la longitud de la onda. La velocidad de la luz generalmente la manejamos así: 300.000 kilómetros por segundo. También en otros temas físicos se utiliza así, pero ahorita lo voy a utilizar con este otro valor: 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces el valor a utilizar ahorita va a ser velocidad de la luz. Es equivalente a 300.000 kilómetros por segundo, nada más está expresado en metros. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entre la longitud de onda, en este caso para el color rojo, que son 700 nanómetros. Nanómetros, les mencionaba que su equivalente es por 10 a la menos 9 metros. Y vamos a hacer la operación. 3 por 10 a la 8 entre 700 por 10 a la menos 9. Y nos da 4.28. 4.28 por 10 a la 14. 4.28 por 10 a la 14. Las unidades, veríamos que se eliminan metros y metros y queda 1 sobre segundo, que generalmente va asociado el 1 como el número de ciclos o el número de ondas que se forman por segundo, dependiendo del tema que estuviéramos hablando. Entonces, de forma general es así. Otra manera de expresarlo sería este. Fíjense, es a la 14. Quiere decir que el punto decimal, en vez de ir aquí, en realidad debe de ir 14 cifras hacia la derecha. Entonces van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sería todo ese número. De ahí la importancia que tiene o la practicidad utilizar la notación científica. Para leerlo, hasta aquí serían miles, hasta aquí millones, miles de millones y billones. Hablaríamos pues qué pasaría. Aquí nos pregunta, ¿cuántas oscilaciones pasan por un punto dado? Hablaríamos de 428 y luego hasta aquí dijimos que eran millones, hasta acá billones. Entonces serían 428 billones de veces. Nada más para que se den una idea de la velocidad que lleva, la frecuencia que lleva. 428 billones de veces pasaría por un punto dado. Ese sería el número de oscilaciones que tiene. ¿Sí? Podemos poner así, 488 billones de veces o 400 billones de oscilaciones, que es un número grandísimo. Entonces esta sería la respuesta para el ejercicio número 1. Para el azul es muy parecido, nada más va a cambiar. En el caso de azul, la longitud de onda, que es de aproximadamente, porque se maneja en intervalos, 470 nanómetros. Entonces el ejercicio 2 sería muy parecido. Voy a sacar la frecuencia igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Le voy a indicar que este era para el azul, el anterior fue para el rojo. Nada más para que no haya confusión. Y utilizo la información, la velocidad de la luz es constante y es 3 por 10 a la 8
metros sobre segundo. La longitud de onda para el azul es 470 nanómetros o por 10 a la menos 9 metros. Hacemos la operación y veríamos cuál es el resultado. Ahora va a ser 3 por 10 a la 8 entre 470 por 10 a la menos 9. Y el resultado da 6.38. 6.38 también quedaría por 10 a la 14, 1 sobre segundo. Y el número de veces que pasaría, o el número de oscilaciones que pasan por un punto, serían 638 billones de veces, o billones de oscilaciones. Cualquiera de las dos maneras sería correcta. ¿Cuántas oscilaciones se forman? 638 billones en un segundo. Entonces las ondas son infinitamente pequeñas. Enseguida vamos a calcular la energía de un cuarto, que dijimos que era la diferencia que existe entre un nivel de energía de un átomo y otro. Como ejercicio número 3, dice: calcula cuánto aumentó la energía de un átomo que absorbe un cuanto de rayos X con la longitud de onda de 100 picómetros. Aquí le voy a agregar que picómetros significa por 10 a la menos 12 metros. Nano era a la 9 menos 12 es picómetros. Entonces voy a hacer la sustitución. La fórmula es muy parecida. Hace rato utilicé la de la frecuencia. Dijimos que era la velocidad de la luz entre la longitud de onda. La velocidad de la luz es constante, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y la longitud de onda es esta que nos están dando como dato: 100 por 10 a la menos 12. Y las unidades serían metros. Nuevamente se van a eliminar los metros y me va a quedar nada más 1 entre segundo, que pudiera ser número de ondas por segundo, número de vibraciones por segundo, etc. En este caso específico de ondas. Vamos a hacer la operación. Sería 3 por 10 a la 8 entre 100 por 10 a la menos 12. Y el resultado nos da 3 por 10 a la 18. 3 por 10 a la 18. Miren, ¿alguien se puede fijar en esto? Las leyes de los exponentes. Si se fijan, en este caso el exponente negativo, si yo lo pusiera arriba, cambiaría de signo y es como si fuera, el equivalente es como si fuera esto, miren, 3 por 10 a la 8. Y el de abajo también lo puedo expresar así: 1 por 10 a la menos 10, como si fueran otras unidades que se llaman Armstrong. Nada más estoy recorriendo dos cifras decimales y acá le restamos 2. Vean que si esto lo subiera, quedaría 3 entre 1, 3. Y el menos 10 pasaría arriba sumando y quedaría la 18. ¿Vale? Entonces esa sería la frecuencia. 3 por 10 a la 18 oscilaciones por segundo. Pero me preguntan la energía en este ejercicio. Se pregunta la energía. La fórmula para la energía es igual, sería la ecuación de Planck, la constante de Planck multiplicada por la frecuencia.
yo les manejaba que la energía es directamente proporcional a la frecuencia. Y para manejarlo como igualdad, se le agrega la constante de Planck. Yo les di un valor 6.6256 por 10 a la menos 27 ergios por segundo, pero vamos a utilizar otra que es equivalente. De hecho es 6.6256, el valor numérico es lo mismo, pero va a quedar por 10 a la menos 34, y las unidades son joules, que de pronto los traducen como julios, joules por segundo. Entonces ese va a ser el valor de la constante de Planck en joules por segundo, y la frecuencia, el valor que se había determinado ahorita, 3 por 10 a la 18, 1 sobre segundos. Oscilaciones no, en realidad no es una unidad de medición, entonces nada más es 1 entre segundo, y los segundos se van a eliminar y nos va a quedar joules, que son unidades de fuerza. Vamos a hacer la operación para determinar el valor numérico. Es 3 por 10 a la 18 por 6.6256 por 10 a la menos 34, y nos da 1.98 por 10 a la menos 1.98 por 10 a la menos 15 joules. Será la cantidad de energía que lleva los rayos X. Los rayos X los asociamos generalmente con las radiografías, en este caso para ver el esqueleto de animales o de personas, y le agrego que para los rayos gamma generalmente los asociamos con los elementos químicos radioactivos, que sus emisiones de energía son tan grandes que pueden provocar mutaciones o malformaciones en las células y provocar cáncer.